El gran Coliseo Celestial colgaba suspendido entre tres pequeñas lunas como una joya particularmente llamativa, porque aparentemente el concepto de sutileza nunca trascendió el brazo de Orión, construido por el Imperio Suxiano, cuya filosofía arquitectónica podría resumirse en más es más y luego añadir. La arena representaba la cúspide del entretenimiento interespecies en 17 sistemas estelares, lo que, francamente, decía más sobre la calidad del entretenimiento en esos sistemas que sobre la arena en sí. Esta enorme estructura, capaz de albergar a más de 12 millones de seres de diversas anatomías y requisitos atmosféricos, estaba gobernada por los Ixianos, una especie cuyo camino evolutivo parecía haber priorizado la burocracia por encima de todo lo demás. De 7 miembros, piel morada y con más ojos de los estadísticamente necesarios, los Ixianos habían logrado convertir la violencia organizada en el producto más rentable de la galaxia. No es que admitieran que ese era el punto. Según el extremadamente detallado Códice Oficial de Combate Honorable e Intercambio Cultural, que con sus 12.347 páginas era también un documento altamente efectivo. La arena sedienta sirvió como foro digno para la resolución pacífica de disputas interespecies mediante concursos físicos regulados y proxy. Traducción: a los extraterrestres les gustaba ver pelear a otros extraterrestres, y alguien descubrió cómo cobrar la entrada cada ciclo. Representantes de cientos de mundos participaron en los juegos. Algunos se ofrecieron como voluntarios, generalmente especies con más músculo que neuronas. Otros se ofrecieron como voluntarios a través de diversas maquinaciones políticas. Fueron capturados durante pequeñas escaramuzas fronterizas o simplemente se encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los Ixianos mantuvieron la ficción de que todo esto era terriblemente civilizado al aplicar suficientes reglas y regulaciones como para estrangular a un calamar ballena neptuniano. La arena misma cambió su configuración para cada evento, a veces asemejándose a antiguos fosos de gladiadores romanos. Otras veces se transformó en complejos laberintos tridimensionales llenos de peligros ambientales que harían sonrojar de envidia incluso al productor de un concurso más sádico. La atmósfera y la temperatura se podían ajustar con unos pocos toques en un panel de control, permitiendo a los espectadores observar cómo los competidores luchaban no solo entre sí, sino contra la física misma. El evento deportivo de hoy había atraído a una multitud especialmente numerosa. Las plataformas de observación estaban repletas de todo tipo de participantes, desde corellanos que respiraban metano hasta litoidianos basados en silicio, todos compitiendo por la mejor vista de lo que prometía ser el partido más desigual en la historia reciente. Los vendedores de comida pregonaban sus dudosos productos, la mayoría de los cuales parecían contener demasiados tentáculos o sustancias que brillaban sin explicación, mientras que las casas de apuestas ajustaban frenéticamente las probabilidades de varios resultados, ninguno de los cuales favorecía a la atracción principal del día. Un alto ejecutivo sixiano, envuelto en túnicas ceremoniales púrpura y dorada que lo hacían parecer una cortina ambulante, observaba el evento con lo que se consideraba satisfacción entre los de su especie. Su principal orificio de habla formó lo que generosamente podría llamarse una sonrisa. El niño humano entra en la arena hoy, anunció a sus subordinados reunidos. Veamos si su especie es tan resistente como afirma su núcleo diplomático. Sus subordinados obedientemente se quedaron confiados en la imposibilidad de sobrevivir. Realmente deberían haber investigado más. Los humanos habían entrado por casualidad en el escenario galáctico hace aproximadamente 73 ciclos, para gran disgusto de todos consternados, llegaron no con la humildad esperada de una raza recién llegada al espacio, sino con un entusiasmo casi ofensivo y una inquietante tendencia a meter sus apéndices en todo como niños pequeños. En una cena formal, simplemente no paraban de preguntar por qué y tocar las exhibiciones decorativas de antimateria. La mayoría de las especies establecidas consideraban a los humanos una anomalía peculiar, criaturas blandas y esponjosas, sin exoesqueleto, órganos redundantes y capacidades sensoriales extrañamente limitadas. Solo 2 ojos, ¿cómo navegaban? Sin cromatóforos para comunicarse. Primitivos, y su obsesión por consumir etanol como recreación en lugar de combustible, bárbara. Lo que los humanos carecían de armadura natural o glándulas venenosas, lo compensaban con una inexplicable confianza que rayaba en el delirio. La Sociedad Cenológica Galáctica los había clasificado como inofensivas unidades de carbono bípedas con una supervivencia inexplicable. A pesar de las desventajas evolutivas, y pasaron a estudiar especies más interesantes como las nubes de gas conscientes. Esta actitud desdeñosa explicaba por qué los asaltantes Krellback habían considerado el puesto de avanzada humano en Epsilon Eridane 4, un blanco fácil. La incursión debía ser rutinaria. Una redada, quizás para apoderarse de recursos. Recolectar algunos especímenes para diversos propósitos desagradables y desaparecer antes de que alguien importante se diera cuenta. Procedimiento estándar. No esperaban resistencia.
Ciertamente no esperaban bajas. Cuando las autoridades xixianas finalmente intervinieron, tras cobrar su tarifa habitual de mantenimiento de la paz, encontraron un grupo de asalto Krellbach en desorden y un asentamiento humano que había sufrido daños, pero que permanecía prácticamente intacto. Entre los humanos capturados se encontraba una pequeña hembra juvenil de aproximadamente 11 ciclos estándar, según los xenobiólogos. El Comité Cerciano para Asuntos Interespecies convocó una sesión de emergencia que duró 17 horas y elaboró un documento de tal complejidad burocrática que 3 jóvenes Clarks desarrollaron migrañas con solo formatearlo. La conclusión fue elegante en su crueldad. La niña humana entraría en la arena como una lección objetiva sobre la jerarquía galáctica. Necesitan comprender su lugar, anunció la subadministradora Vex Corora, ajustándose su penacho ceremonial. Estos humanos requieren demostración dramática de su vulnerabilidad. La inevitable desaparición de la niña servirá tanto de entretenimiento como de educación. La votación fue unánime con 2 abstenciones de representantes que técnicamente estaban presentes, pero se habían quedado dormidos durante la hora 15 del procedimiento. Nadie consultó a la niña humana. Nadie lo creyó necesario. Después de todo, ¿qué podría decir una pequeña humana que importara? La galaxia estaba a punto de descubrir las apuestas en todo el mundo. El Coliseo Celestial alcanzó un volumen récord a medida que la noticia de la participación de la niña humana se extendía más rápido que un virus cuántico. Los establecimientos de juego, desde los elegantes clubes de élite hasta las cuestionables operaciones clandestinas de los sectores de mantenimiento, estaban abarrotados de clientes ansiosos por apostar sobre la forma precisa de la muerte de la pequeña humana. 300 créditos por evisceración por un escorpión de arena traxiano, parloteó un banquero moroviano. Sus antenas se contraían con entusiasmo, demasiado obvio, contaba con su compañero, un pluviano gelatinoso que ondulaba con desdén. 500 por colapso del sistema nervioso por toxina nerviosa de su lana. Los maestros de la arena siempre incluyen algo sutil para los entendidos. El único debate real no era si la humana sobreviviría, sino cuánto duraría y cuál de las muchas características letales de la arena la reclamaría. Las probabilidades más altas, de 15.892 a 1, eran por la supervivencia completa y la victoria. Una apuesta tan absurda que solo la hacían individuos que estaban, ya sea intoxicado con múltiples sustancias o sufriendo raras afecciones neurológicas, mientras que la arena misma se sometía a una preparación meticulosa. El ingeniero jefe Sontag supervisó personalmente la reconfiguración, transformando el espacio de combate en lo que el Comité de Planificación denominó una suave introducción a la extinción. La plataforma central estaba rodeada por 6 zonas ambientales, cada una más letal que la anterior, dispuestas en anillos concéntricos. Las temperaturas extremas y la composición atmosférica podían ajustarse con precisión sádica. El primer anillo era casi hospitalario. Sontag instruyó a sus técnicos: queremos dar tiempo al público para que se acomode antes de que comience el verdadero entretenimiento en las áreas de espera de los competidores. Otros participantes se estaban preparando para sus roles. Los hercianos habían seleccionado una lista de criaturas específicamente elegidas para resaltar las deficiencias humanas: una bestia afilada bargoyana con su exoesqueleto con bordes de diamante, un par de saltadores de sombras nocturnos cuyas habilidades de cambio de fase los hacían casi imposibles de rastrear, y el favorito del público, un lobo Cronos genéticamente modificado con inteligencia mejorada y un gusto particular por la carne de mamífero. Una criatura parecida a un lobo gruñó mientras los cuidadores con equipo protector introducían tubos de nutrientes en su recinto. Sus 6 ojos amarillos seguían sus movimientos con malicia calculadora. El magnífico espécimen, señaló el cuidador principal, Krill, el humano no durará ni 30 segundos contra este. En las salas de observación, espectadores de 17 sistemas se apiñaban para conseguir entradas. Los asientos laterales de la arena se habían vendido a un precio 10 veces superior al normal. Incluso especies que normalmente evitaban los deportes sangrientos hicieron arreglos para presenciar el evento. El humano condenado se había convertido en la atracción más esperada desde la infame batalla de los 1000 hijos, que requirió 3 meses de limpieza. Después, nunca has visto tanto interés, comentó el director de entretenimiento Dilk 7. Su modulador de voz, en tono agudo, transmitía una sorpresa impresionada. ¿Quién habría pensado que ver morir a un pequeño humano atraería tanta atención? ¿Quién, de hecho, en las profundidades de los niveles inferiores del Coliseo Celestial, en una celda de detención diseñada para criaturas el doble de grandes que ella? Desde la perspectiva alienígena de sus guardias, la niña humana se sentaba en un tamaño decepcionante. Era una pequeña criatura pálida con pelaje cobrizo que le brotaba del cráneo y pecas que salpicaban su rostro como un defecto biológico de fabricación. Sus extremidades eran alarmantemente delgadas, carecían de placas protectoras y musculatura visible. No tenía garras,
colmillos, glándulas venenosas ni adaptaciones defensivas aparentes. ¿Estamos seguros de que este es el espécimen correcto?, preguntó el oficial de seguridad subalterno Greg, entrecerrando los 3 pedúnculos oculares, dubitativo, mirando su tableta de datos. Parece defectuoso. Escanee el chip de identificación de nuevo si es necesario, respondió su supervisor. Pero sí, este es el joven humano seleccionado para la demostración de hoy. El aspecto verdaderamente desconcertante no eran las deficiencias físicas de la humana, sino su comportamiento. Según la extensa literatura sobre el comportamiento prearrena recopilada por la División de Investigación Psicológica de Sixian, las cautivas solían mostrar una de estas 3 respuestas: resistencia violenta, retraimiento catatónico o súplica lastimera. Esta humana no mostró ninguna de estas. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, tarareando sin melodía y, ocasionalmente, sonriendo a sus guardias como si compartieran una broma privada. Cuando los médicos forenses llegaron para realizar la evaluación prearrena estándar, encontraron sus patrones de comportamiento aún más confusos. El sujeto no muestra ninguno de los marcadores de estrés esperados, murmuró el director médico Sexil, agitando un analizador bioquímico sobre la cabeza de la niña. Los niveles de cortisol están dentro de los parámetros normales. La frecuencia cardíaca es estable. No hay sudoración excesiva ni dilatación pupilar. Quizás los humanos no comprenden el peligro hasta que es inmediato. Sugirió que su asistente o sus crías son simplemente demasiado tontas para reconocer su situación. Sixiel concluyó haciendo una anotación. En su tableta, la chica los observaba con evidente curiosidad, haciendo preguntas ocasionales que la matriz de traducción reproducía con una alegría inquietante. Al entregarle el paquete estándar de supervivencia de la arena, un lamentable surtido de herramientas básicas que la tradición exigía, pero que no afectarían sus posibilidades, examinó cada artículo con una atención metódica que los guardias confundieron con una fascinación ingenua. El oficial de nutrición casi sufrió una crisis profesional cuando la humana rechazó el sustento humano apropiado, cuidadosamente sintetizado, y en su lugar sacó pequeños artículos envueltos de su bolsillo. Prohibido, dijo la chica con un encogimiento de hombros que trascendió las barreras del idioma en su insulsancia. Y de todos modos, estás a punto de alimentarme con monstruos. No creo que las reglas sobre los bocadillos importen mucho, ¿verdad? El capitán de la guardia, un veterano de 17 ciclos, sintió un escalofrío inexplicable al ver cómo se recogía el cabello cobrizo con una eficiencia experta. Comprobó el peso y el equilibrio del cuchillo patéticamente inadecuado que le habían proporcionado y estiró sus extremidades en lo que parecía para hacer una rutina sistemática. ¿Ha sido informada de la naturaleza de la arena? Él le preguntó a su subordinado en voz baja, por supuesto, 3 veces, como exigen las normas. Entonces ella dijo, de acuerdo, y preguntó si habría agua disponible. Los tentáculos del capitán se crisparon nerviosos. Algo no andaba bien, pero ¿qué podría salir mal con un niño humano indefenso en una arena diseñada para matar criaturas 10 veces más peligrosas? El tiempo lo diría. La ceremonia inaugural de la exhibición número 1247 de la Gran Arena comenzó con un himno tradicional sexiano. 17 minutos de lo que sonaba como maquinaria industrial siendo desmontada lentamente por gatos furiosos. El público lo soportó con la resignada paciencia de seres que sabían que lo bueno vendría después de que se cumplieran las necesidades burocráticas. El alto canciller Bosplex, resplandeciente con una armadura ceremonial que le añadía 1 metro a su ya considerable altura, levantó sus 7 extremidades para silenciar. Su voz se amplificó para llegar incluso a los asientos más baratos en los anillos superiores. Los anillos retumbaron por todo el estadio en Leose. Estimados seres de los 17 sistemas, nos reunimos hoy para presenciar una demostración del orden natural. La exhibición de hoy presenta a un representante de la especie conocida como humana. Recién llegados que deben aprender su lugar en nuestra gran jerarquía galáctica. El público respondió con entusiastas chasquidos, ululaciones, silbidos y diversas vibraciones atmosféricas que se tradujeron aproximadamente en aplausos. Que la niña humana se enfrente a las pruebas del discernimiento y que todos seamos iluminados por el inevitable resultado. Con eso, una plataforma circular en el centro de la arena descendió al suelo y luego se elevó de nuevo con la pequeña niña humana de cabeza de cobre. Entrecerró los ojos brevemente ante las duras luces y luego observó con calma a los 12 millones de espectadores con una expresión que inquietantemente parecía un interés leve en lugar de terror. Enfrentarse a una evaluación del instinto de supervivencia, anunció el comentarista. Un pelorano con una capacidad pulmonar excepcional. ¿Huirá la humana adecuadamente del peligro? El suelo alrededor de la plataforma central se retrajo, revelando un charco burbujeante de lo que parecía ser ácido. La plataforma de la niña comenzó a encogerse, obligándola a acercarse al borde.
El público se inclinó hacia adelante con entusiasmo. La respuesta estándar a este desafío fue el pánico, seguido de un salto desesperado hacia la superficie segura más cercana. Había una hábilmente camuflada O. Un lamentable intento de aferrarse a la plataforma menguante hasta que desapareció por completo. La humana no hizo nada. Estudió cuidadosamente el patrón del suelo menguante, con los ojos recorriendo la arena. Justo cuando su plataforma se volvió demasiado pequeña para pararse, ejecutó una serie de saltos perfectamente sincronizados sobre drones de mantenimiento que aparecían irregularmente, que ocasionalmente emergían para comprobar los niveles de ácido. Un camino que ningún competidor había notado antes, y mucho menos utilizado. Aterrizó limpiamente en la plataforma segura oculta. Respirando solo un poco más fuerte de lo normal, un murmullo confuso recorrió la multitud. Solución inesperada, pero quizás solo suerte. El comentarista añadió rápidamente, fase 2, evasión de depredadores, 3. Las bestias afiladas bargoyanas fueron liberadas en la arena. Sus exoesqueletos con bordes de diamante brillaban amenazantes bajo las luces. Estas criaturas habían sido responsables de la muerte de 7 competidores solo en la temporada pasada. Inmediatamente sintieron a la humana y comenzaron su patrón de caza, rodeando con precisión algorítmica al público. Se recostó, tranquilos. Ahora verían lo inevitable. ¿Qué vieron? Fue una demostración de lo mucho que habían subestimado la capacidad de observación humana. La chica identificó el patrón en los movimientos del Racer Beast en cuestión de segundos y luego explotó un fallo de diseño en la arena que incluso los ingenieros habían olvidado. Un conducto de mantenimiento accesible mediante una secuencia específica de placas de presión. Para cuando los Racer Beasts convergieron en su posición, ella había desaparecido en el sistema de conductos. Está permitido, balbuceó el comentarista. Los maestros de las reglas consultaron frenéticamente sus tabletas, confirmando finalmente que en ninguna parte de las 12.347 páginas de regulaciones se prohibía a los competidores usar la infraestructura. Cuando la chica emergió 2 minutos después, de alguna manera había adquirido una herramienta de mantenimiento que manejaba con una competencia inquietante. De manera alarmante, había mapeado suficiente del diseño de la arena como para moverse con determinación en lugar de pánico en la lujosa cabina de observación. La piel del alto canciller de Xi'an se había oscurecido a un tono lavanda inquieto. Esto no está procediendo como se esperaba, murmuró a sus asesores. Vaya. El niño humano miró su palco y, lo más desconcertante de todo, le dedicó una pequeña sonrisa cómplice. El ánimo del público pasó de una expectación sedienta de sangre a una fascinación inquieta. Este no era el entretenimiento por el que habían pagado, pero cada vez era más evidente que presenciaban algo sin precedentes. La fase 3 sin duda será un reto para el humano, anunció el comentarista con forzado entusiasmo, pero había un nuevo tono en su voz, sospechosamente dudoso. Para la tercera hora de exhibición, el ambiente en el centro de control se había deteriorado, pasando de una confianza petulante a un desconcierto agitado. El niño humano no solo había sobrevivido a los desafíos iniciales, no que lo había hecho con una inquietante eficiencia que sugería que no era suerte, sino pericia. ¿Cómo está desactivando los disruptores neuronales?, preguntó el ingeniero jefe Sontag, golpeando con fuerza los 4 apéndices de la consola. Están diseñados para incapacitar a seres 3 veces más grandes que ella en los monitores. La niña desmantelaba metódicamente un dispositivo que debería haber sido incomprensible para su especie. Sus movimientos mostraban la precisión experta de alguien que ya lo había hecho, lo cual era imposible, ya que esta tecnología no existía en la Tierra. Lo que los axianos no podían saber era que esta humana en particular había pasado su infancia en el taller de reparación de aparatos electrónicos de su madre en Detroit, donde había aprendido a desmontar y volver a montar todo, desde aspiradoras antiguas hasta teléfonos inteligentes con cifrado cuántico. El verano anterior a su secuestro, había ganado el Campeonato Nacional Juvenil de Robótica construyendo un dron con piezas desechadas. La tecnología alienígena era solo otro rompecabezas con piezas desconocidas, pero principios familiares. Aumentar la gravedad en el sector 7 ordenó al coordinador de respuesta a emergencias, veamos cómo se las arregla 3 veces el estándar terrestre. La niña se tambaleó momentáneamente mientras la fuerza invisible la presionaba, amenazando con estrellarla contra el suelo. Entonces su postura cambió, su patrón de respiración cambió y se adaptó, moviéndose de forma diferente. Pero, efectivamente, los extraterrestres no reconocieron las técnicas de una niña que había entrenado gimnasia desde los 4 años, desarrollando una fuerza central que ahora impedía que su columna se derrumbara bajo la creciente presión en los palcos de lujo. El alto canciller sixiano recibía actualizaciones cada vez más preocupantes de su equipo de seguridad. El gobierno humano alega ignorar las capacidades de esta niña, informó su jefe de inteligencia,
pero nuestros escáneres detectan actividad neuronal inusual. Sus algoritmos de resolución de problemas son excepcionales. En el suelo de la arena, la niña se enfrentaba a una cerradura de rompecabezas Dooleana, un dispositivo que requería la manipulación simultánea de 12 componentes diferentes para desactivar el campo de fuerza que bloqueaba su camino. Los competidores adultos con conocimientos tecnológicos avanzados solían fallar. En este desafío, la niña lo estudió durante exactamente 47 segundos y luego comenzó a manipular los componentes en una secuencia que no debería haber sido posible sin un conocimiento previo del diseño. Los peligros ambientales, gritó el canciller. Todos ellos, gas tóxico comenzó a filtrarse en la arena. Las zonas de temperatura cambiaban erráticamente de congelación a ardor. Descargas eléctricas aleatorias se extendían por las superficies metálicas, pero de alguna manera, la niña humana anticipaba cada cambio justo antes de que ocurriera, como si pudiera leer los patrones del propio sistema. Lo que no podían comprender era que había crecido en un barrio donde los servicios públicos fallaban con frecuencia, donde adaptarse a los cambios repentinos, sin calefacción en invierno ni agua en verano, era parte de la vida diaria. La imprevisibilidad era su norma. Mientras la niña deshabilitaba el séptimo obstáculo imposible consecutivo, los diseñadores de juegos hercianos se apiñaban en pánico, programando frenéticamente nuevos desafíos que seguramente resultarían demasiado difíciles para esta inexplicable niña humana. Se estaban quedando sin opciones y ella sonreía. Ya basta de estas diversiones preliminares, bramó el anunciador con la voz tensa y un entusiasmo forzado. Ahora presencien el desafío final, uno que ningún ser ha sobrevivido en la historia del gran Coliseo Celestial. La multitud, insegura de qué esperar, observaba. Mientras el suelo de la arena se reconfiguraba por última vez, la plataforma central se elevaba a 30 metros de altura, rodeada por un foso circular de líquido metálico agitado que emitía un ominoso resplandor púrpura. Más allá del foso se encontraban 6 anillos concéntricos, cada uno poblado con un desafío mortal diferente, depredadores que cambiaban de fase, pozos de gravedad, plataformas de armas automatizadas, bancos de niebla tóxica, rejillas láser y, finalmente, el orgullo de la directiva sixiana, el lobo Cronos genéticamente mejorado. En el borde mismo de la arena se alzaba un pequeño pedestal con un orbe brillante, la ficha simbólica de la victoria que ningún competidor había alcanzado jamás para completar el desafío. El humano tendría que atravesar los 6 anillos, reclamar el orbe y regresar vivo a la plataforma central. A esto lo llamamos el camino imposible. La voz del locutor se quebró en las últimas palabras. La chica humana se quedó en la plataforma con un aspecto notablemente indiferente para alguien que se enfrentaba a una fatalidad segura. Se arrodilló para apretarse los cordones. Un gesto tan mundano ante un peligro abrumador que varios miembros del público se rieron. ¿Sabes qué es gracioso?, preguntó. Gritó su voz, que de alguna manera se oyó por toda la arena. Esto se parece mucho a la carrera de obstáculos del campamento Wilderness, solo que con más láseres y menos mosquitos. Nadie entendió la referencia, pero algo en su tono hizo que la risa se apagara rápidamente. Sonó un tono de inicio. La chica no dudó. En lugar de seguir la ruta esperada por el estrecho puente, hizo algo que provocó que toda la sala de control estallara en gritos de pánico. Saltó directamente al líquido metálico púrpura. «Se está suicidando», jadeó el locutor. Pero en lugar de disolverse, usó la sorprendente viscosidad del líquido, diseñado para ralentizar y torturar a las víctimas, no para matarlas instantáneamente, para impulsarse en un extraño movimiento de natación que se parecía a nada más que a una rana hiperactiva con una convulsión. Fue desgarbado, indigno y completamente efectivo. Así no es como se supone que funciona, se lamentó el ingeniero jefe Sontag mientras observaba. Años de diseño cuidadoso fueron completamente socavados por una niña que simplemente se negó a seguir las reglas. El público presenció la inédita visión de una pequeña humana cubierta de una sustancia viscosa púrpura corriendo por el hábitat de los cambiafases mientras blandía un trozo de equipo roto de la arena como bate improvisado. Cuando los depredadores entraron en su dimensión, no corrió. Se abalanzó sobre ellos gritando a todo pulmón y blandiendo salvajemente los cambiafases. Adaptada evolutivamente para perseguir presas que huían, se retiró en completa confusión. ¿Es ella la que canta?, preguntó un espectador desconcertado mientras la chica gritaba lo que parecía una especie de himno de batalla, sobre ruedas de autobuses y sus propiedades circulares. A través de los pozos de gravedad, bailó usando sus propios patrones fluctuantes para lanzarse hacia adelante a velocidades aceleradas. Zigzagueó entre las plataformas de armas, creando situaciones de fuego cruzado que hacían que los sistemas automatizados se apuntaran entre sí en lugar de a ella. A través de la niebla tóxica, navegó manteniéndose increíblemente cerca del suelo, donde quedaba una fina capa de aire respirable.
Una técnica que habría sido imposible para las especies alienígenas más altas. El desafío estaba diseñado para la red láser. Ella lo trató como una especie de actividad recreativa, contorsionando su cuerpo en formas que hicieron que varios xenobiólogos cuestionaran su comprensión de la estructura de la piel humana. Y luego se enfrentó al lobo de Cronos. El enorme depredador gruñó. 6 ojos amarillos seguían cada uno de sus movimientos. Músculos mejorados se tensaban para el salto mortal. El público contuvo la respiración. Sin duda, este era el final. La chica metió la mano en el bolsillo y sacó su último caramelo. Siéntate, ordenó con inesperada autoridad ante el asombro de 12 millones de espectadores. La depredadora suprema, asesina de campeones, terror de la arena, se sentó. Buen chico, dijo, lanzando el dulce que la confundida criatura atrapó en el aire mientras el lobo, distraído por este inesperado regalo, pasó rápidamente. Agarró el orbe de la victoria y corrió de vuelta a través de los desafíos, ahora desorganizados. Para cuando regresó a la plataforma central, el orbe sostenía triunfalmente sobre su cabeza. Toda la arena se había sumido en un silencio tan absoluto que el sonido de su respiración, ligeramente entrecortada, era audible en todo el vasto espacio. Gané, anunció, sonriendo innecesariamente a la audiencia atónita. ¿Qué sigue? Un silencio atónito duró exactamente 12 segundos antes de que el Coliseo Celestial estallara en caos. 12 millones de seres reaccionaron según el cableado neurológico particular de su especie. Los morovianos emitieron agudos trinos de incredulidad. El contingente pluviano se licuó parcialmente en estado de shock. Los litoidianos, basados en silicio, se quebraron ligeramente. A lo largo de sus fracturas de estrés en las lujosas cabinas de observación, embajadores de 17 sistemas activaron los canales de comunicación de emergencia con sus mundos de origen. Las implicaciones políticas eran asombrosas. La piel del gran canciller sixiano se había desvanecido a un gris púrpura enfermizo mientras consultaba frenéticamente con sus asesores. Esto lo cambia todo, susurró el embajador Touran en su ayuda. Si sus jóvenes son capaces de esto, ¿qué ocultan sus adultos? Sindicatos de apuestas de 3 sectores simultáneamente se declararon en bancarrota. El único draxiano que había apostado 15.890 a 21 por la supervivencia completa era ahora el individuo más rico de su sistema estelar, tras haber ganado lo suficiente para comprar una pequeña luna. Mientras tanto, la joven humana fue escoltada a la cámara de recepción del vencedor, una habitación que había sido diseñada para la ceremonia, pero que nunca se utilizó para su propósito previsto. Se sentó en las enormes patas de la silla ceremonial, colgando tranquilamente, bebía el néctar ritual de la victoria como si fuera un jugo después del entrenamiento de fútbol. Cuando el equipo diplomático de Xi'an finalmente reunió el coraje suficiente para entrar, la encontraron examinando las decoraciones del techo con leve interés. Fue divertido, dijo, dirigiéndose a la delegación con una franqueza inquietante. ¿Tienen más partidos o puedo irme a casa? El negociador jefe dio un paso al frente. 7 extremidades dispuestas en la posición formal de concesión reticente. Su inesperada actuación ha creado una situación diplomática única. Estamos dispuestos a ofrecer reparaciones sustanciales a su especie. Y quiero que todos los humanos que capturaron sean enviados a casa, interrumpió, lamiéndose el néctar de la victoria de los dedos. Y tal vez dejen de asaltar nuestras colonias. Parece una buena idea, ¿verdad? El traductor del negociador tuvo dificultades para transmitir la informalidad de lo que equivalía a demandas que transformarían las relaciones interespecies en todo el sector. Estas son solicitudes importantes que requieren consulta. Además, continuó, probablemente debería saber que, de hecho, quedé en 6º lugar en el Campeonato Nacional Juvenil de Carreras de Obstáculos. Nuestro ganador del primer lugar es mucho mejor que yo. La oleada de horror que recorrió a la delegación era casi visible. Los pedúnculos oculares del ministro de Seguridad se retrajeron tan rápido que casi se lesiona. La chica se levantó, estirándose. Casualmente. En fin, lo grabé todo con esto. Sacó lo que parecía ser un monitor médico estándar de arena que de alguna manera había reprogramado. Mi madre me enseñó cómo hackear este tipo de dispositivos. Supongo que nuestro gobierno podría querer verlo en 17 sistemas. La preparación militar se elevó a niveles sin precedentes. Se convocaron consejos de emergencia en 6 mundos capitales. 3 especies comenzaron a redactar iniciativas de paz incluso antes de ser contactadas por diplomáticos humanos. En la gran cámara del Coliseo Celestial, una pequeña niña humana de cabello cobrizo y cara pegajosa acababa de reescribir la orden galáctica mientras preguntaba con genuina curiosidad si había más dulces disponibles. La galaxia estaba aprendiendo que 2 semanas después del incidente de la arena,
la Estación Interceptora de Seguridad Galáctica K-7 detectó una transmisión inusual de la Tierra a los gobiernos de los 17 sistemas. El contenido estaba clasificado al más alto nivel, pero los rumores se extendieron más rápido que la luz por los mundos conectados. La niña, poseída por el cobre, no había sido una cautiva accidental. Durante el asalto al asentamiento humano, había sido una infiltrada deliberada, parte de una operación de inteligencia humana cuidadosamente orquestada, diseñada para mostrar sus capacidades de la manera más dramática posible. Necesitábamos dejar claro algo, explicó el embajador humano Chen durante la primera reunión oficial del recién formado Consejo Interespecies. No nos habrían creído si simplemente les hubiéramos dicho que algunas lecciones se aprenden mejor mediante demostraciones prácticas. La revelación transformó la narrativa de la noche a la mañana. Lo que parecía una supervivencia afortunada se reconoció como una jugada estratégica magistral. La imagen de un niño humano sonriente, conquistando la arena inexpugnable ahora, estaba impresa en las redes de información de toda la galaxia. Un símbolo potente que aseguraba que ninguna especie volvería a subestimar a la humanidad. En un mes, los humanos habían asegurado puestos en 7 comités interestelares críticos. Su núcleo diplomático, previamente descartado como primitivo, ahora buscaba a los recién llegados como asesores y mediadores. Los acuerdos comerciales, previamente sesgados contra la Tierra, se renegociaron apresuradamente en términos sospechosamente favorables. El alto canciller Sixiano, en una comunicación privada con su consejo interno, resumió la nueva realidad galáctica con sombría precisión. Creíamos que les estábamos enseñando su lugar en nuestra jerarquía. En realidad, nos estaban mostrando nuestro lugar en la suya. En cuanto a la arena misma, el otrora poderoso Coliseo Celestial fue reutilizado discretamente como un centro de exhibición cultural interespecies. El partido final del campeonato presentó poesía competitiva y arte interpretativo en movimiento, así que recuerda esto, querida galaxia escéptica. Dijeron que ningún niño podría sobrevivir en la arena. La chica humana lo hizo con una sonrisa, y lo verdaderamente aterrador es que ni siquiera lo intentó con tanto ahínco. Algunas especies conquistan con armas. Los humanos aparentemente lo hacen con niños. Dulces y leves inconvenientes. Buena suerte a todos.